Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. En esta mañana, como siempre, dispuesto para llevar una palabra hacia nuestros hermanos, a nuestros amigos, familiares. Saludo para Elías Pineda y su familia, sus hijos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Siempre adelante con el Cristo de la gloria. Recuerda que acá están unos ministros orando por ti siempre. Un abrazo, hermano, amigo, donde quiera que esté. Saludos para René Calada, que Dios lo guarde, que Dios lo cuide, que Dios lo bendiga grande y poderosamente, siempre orando por ti. Saludos para Marisa también, un abrazo. Y siempre poniéndola en manos de nuestro Dios. Y para todos aquellos que ven este video, esta palabra de Dios, también se les manda un cordial saludo, abrazos, bendiciones, siempre pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes, que Dios lo conserve grande y poderosamente. Este ministerio siempre se ha hecho pensando en ustedes, siempre estamos orando, clamándole a Dios, para que Dios nos dé esa fuerza, para que Dios nos dé esa valentía para poder avanzar, poder encaminar día a día, porque en cualquier momento de la vida hemos de estar delante de Dios, y Dios pues tendrá que llamarnos a cuenta, y tenemos que prepararnos mientras estemos en esta vida. Así como nos preparamos para las vidas seculares, para la vida diaria, también tenemos que prepararnos para encontrarnos algún día con el Creador. Bien, quiero llevar un tema en Génesis 3:9, que dice la palabra de nuestro Dios: ¿dónde estás tú? Cuando Adán y Eva pecó, Dios lo llamó y le dijo: ¿dónde estás tú? Esta pregunta fue realizada por Dios en el huerto de Edén, cuando buscaba al hombre en quien tenía una comunión directa, pero que ahora por causa del pecado estaba escondido. Aunque la pregunta se refiere a conocer la ubicación física de Adán, también sugiere la idea de comprender la situación espiritual en la cual se encontraba. Esa misma pregunta puede realizarse al hombre moderno, quien puede creer que conoce su situación y futuro, ignorando que solo es un pecador que necesita la redención con Dios. Cuando Dios llamó a Adán y Eva, Dios lo llamó porque Dios sabía las condiciones en que ellos estaban viviendo. Recordemos que Dios es omnipresente, está en todo lugar, está al lado tuyo, Elías, está al lado tuyo, René, a través del Espíritu Santo de Dios. Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, inmutable, todo lo sabe, todo lo observa, todo lo ve. Y era imposible que Adán y Eva se escondieran de la presencia de Dios. Antes que Adán y Eva pecaran, Dios tenía una relación mutuamente con ellos. Dios bajaba todos los días, conversaba, dialogaba, hasta que vino el pecado y se separó de la presencia de nuestro Dios. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios. ¿Dónde se encuentra el ser humano actualmente? ¿Cuál es la posición delante de Dios? ¿Cuál es su estado espiritual? Todas estas cosas y otras preguntas surgen al considerar la palabra de Dios a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? En Génesis 3 nos enseña dónde está el hombre en la actualidad, cuál es su estado espiritual y por qué la vida del hombre se encuentra tan afectada de problemas, sufrimiento y injusticia, mis santos hermanos. En los versículos 6 y 7 es el mismo libro, se nos responde esta pregunta, que es tan importante, iglesia del Señor, que tú y yo la sepamos y que recordemos la situación de nuestras vidas, donde estamos adelante de Dios. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hoja de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día.
y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso está en Génesis 3, del 6 al 8, mis santos hermanos. Lo puedes apreciar, gloria a Dios, lo puedes leer, lo puedes observar, lo que la palabra de Dios nos habla, nos enseña y nos educa, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. La razón por la cual el hombre se encuentra espiritualmente muerto y afectado por las consecuencias del pecado es por la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén. De acuerdo al relato bíblico, Satanás en forma de serpiente engañó a Eva para que ésta comiese del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Podemos ver cómo Eva fue tentada en tres formas diferentes. Primeramente tentó su naturaleza carnal. El hombre, al presentar el fruto como algo apetecible, mis santos hermanos, lo llevó a comer sin meditar, sin pensar las consecuencias que traía a futuro, iglesia del Señor. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aparte de esto, también fue tentado por medio de los ojos al presentar el fruto como algo muy hermoso a la vista. La tentación siempre entra por los ojos, también entra por nuestros pensamientos, iglesia del Señor, y que era agradable a los ojos. Finalmente Eva fue tentada por la vanagloria y la vida, ya que el fruto fue presentado como algo a través del cual podía alcanzar la sabiduría. El árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, mis santos hermanos. Bendito sea la gloria de nuestro Señor. Al ser tentada Eva, se dio y comió, sus ojos fueron abiertos, conociendo el bien y el mal, y luego le dio de comer a Adán. Así el pecado entró al mundo, mis santos hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, iglesia del Señor, Adán y Eva recibieron la justicia divina de nuestro Dios. Y eso nos lleva y nos enseña, mis santos hermanos, que en la vida debemos de andar como Dios quiere que andemos, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a su palabra que Él nos habla. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Con consecuencia de su desobediencia, el hombre rompió su comunión con Dios y su estado de perfección original se perdió, y dándose en cuenta que estaba desnudo, se hicieron delantales de hoja de higuera para esconder su vergüenza, y al escuchar a Dios corrieron a esconderse delante de la presencia de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Las consecuencias del pecado, mis santos hermanos, nos hace esconder de la presencia de Dios. Adán y Eva pecaron, iglesia del Señor, fueron seducidos por la serpiente antigua que es Satanás. Satanás usó literalmente una serpiente sobrenatural, usó una serpiente, se metió ahí, mis santos hermanos, y sedujo a aquella pareja que Dios había puesto en el huerto del Edén, para que sea la gloria de Dios, mis santos hermanos. Y ahí fue cuando ellos vinieron y fracasaron por el pecado. Comió Eva, luego Eva le dio a Adán, mis santos hermanos, y Satanás no solamente tentó a Adán y Eva, sino también tentó a Dios. ¿Por qué? Porque provocó a Dios, mis santos hermanos, a través de Eva, a través de Adán, produjo que Dios también se enojara y que Dios maldijera a Adán y a Eva y a la serpiente, iglesia del Señor. Sigamos con nuestro texto bíblico, mis santos hermanos. ¿Dónde se encontrará el pecado? En la eternidad. Por causa del pecado, el hombre se encuentra completamente separado de Dios, y como Adán, que se hizo delantales para cubrir su vergüenza, ahora los hombres buscan calmar su conciencia y cubrir sus pecados a través de las religiones o realizar buenas obras, pero todo esto es inefectivo, porque por las obras de justicia nadie será justificado y nadie será salvo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie se justifica. Gálatas 2,
16. Sin embargo, este mismo versículo nos muestra la esperanza de escapar del infierno. ¿Cómo nosotros podemos escapar del infierno? ¿Cómo nosotros podemos escapar de la ira de Dios? A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde se encontrará el cristiano en la eternidad? Gálatas 2:16 nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Se nos enseña que el hombre solo será justificado a través de la fe en Jesús. Cuando Adán y Eva se vieron vestidos con delantales de hoja de higuera, Dios se las quitó y lo vistió con pieles de animales. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Génesis 3:21 nos enseña, así ahora el sacrificio de Cristo nos cubre, nos muestra nuestros pecados, si no nos limpia completamente, restaurando nuestra comunión con Dios y haciendo heredero de la vida eterna. Así es, iglesia del Señor. Es importante, mis santos hermanos, acatar las órdenes que Dios dice a través de su palabra para poder ser justificados solamente por la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Y eso es lo que la palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios nos exhorta, nos dice, mis santos hermanos, que el hombre es justificado. El hombre es justificado solamente por la sangre de Cristo, solamente por nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Señor? Ahí mismo en Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y escondido. Cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre está haciendo lo malo delante de Dios, tiene miedo de enfrentarse a Dios, porque Dios los llama, porque Dios sabe que el hombre espiritualmente está desnudo en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias del campo, todos los animales del campo, sobre todo tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, mis santos hermanos, a causa del pecado, a causa de la tentación, a causa de la desobediencia de Dios, Dios maldice a su creación, mis santos hermanos. Y dice la palabra de nuestro Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos de tu deseo, y tu deseo será para tú el marido, y él se enseñoreará de ti. Antes de eso, mis santos hermanos, antes de la caída de Adán y Eva, la pareja vivía una vida de felicidad, una vida de alegría, de emociones, contento, no había sufrimiento. Pero por causa del pecado, de la desobediencia, mis santos hermanos, la mujer tendrá que sufrir, el hombre tendrá que sufrir, iglesia del Señor. Y eso es lo que hoy en día toda la raza humana está sufriendo a causa del pecado de nuestros antepasados, a causa del pecado de Adán y Eva. Eso es, mis santos hermanos. Pero la palabra de Dios nos habla y la palabra de Dios nos enseña, mis santos hermanos, que hay una esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a ver en nuestro Romanos 5. Nos habla y nos dice así la palabra de nuestro Dios. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Iglesia del Señor. Pues antes la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a manera de transgresiones de Adán, en el cual hay figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, aquel que murieron los muchos, abundaron, mucho más para los muchos la
gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, que es Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación, iglesia del Señor. Sabemos que el pecado entró al mundo por Adán y Eva, pero Cristo Jesús vino, el don vino para deshacer las obras de la carne y para darte vida a ti y vida a mí en abundancia, iglesia del Señor. Eso es lo que nos habla, lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que, mis santos hermanos, lo que Adán y Eva rechazaron, perdieron la comunión con Dios, hoy en día estamos recuperando a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Así es, mi hermano. No te sientas derrotado, no te sientas perdido. Recuerda que en Cristo Jesús tenemos la victoria ya ganada, porque Cristo Jesús destruyó a Satanás en la cruz del Calvario, mis santos hermanos. Que Dios te siga bendiciendo grande y poderosamente en este día.